¿Qué hay de la reglamentación, diputado? Bueno, dicen que está al salir, la expectativa es que sea sencilla. ¿A qué me refiero? La ley, mucho se ha dicho sobre esta ley, vino a modificar una situación que era que no estuviese organizada la actividad de administrar, pero el intento nunca fue complicarla, sino que fluya en el sentido de poder resolver a favor de las buenas administraciones y ir retirando de las administraciones aquellos que la ejercían mal o en realidad estaban ahí por un oportunismo que no tenía que ver con administrar realmente. ¿Por qué digo esto? Porque en el último tiempo, con la inseguridad de esperar la reglamentación, muchos están preocupados que venga un monstruo gigantesco, yo creo que no va a ser así, reglamentando cosas imposibles de cumplir. Y aunque la ley es imposible de cumplir, la ley, la verdad, es que establece una serie de requisitos que son fáciles de cumplir y que no tienen costo. Me parece que por ahí, como no existía esto, salvo la 941 que registraba, pero no establecía una cantidad de obligaciones, muchos se han sentido de esta manera. Las cámaras se han dedicado a discutir esto judicialmente, cuando en realidad me parece que lo que hay que hacer es empezar a mirar cómo se ejerce con esto y cómo esta ley se vuelve no solo a favor del consorcio, porque empieza a regular una actividad con la cual contrata, sino también a favor del administrador. Yo creo que hoy varios colegas no ven esta situación, o por lo menos ven el medio vaso vacío. Y me parece que en este sentido, como para poder, interpretar correctamente esto, diputado, me parece que quien mejor lo puede expresar es usted. Hay como una confusión, si vale el término, en el sentido de que ¿esta ley va dirigida hacia el administrador como tal o hacia el administrador como representante legal del consorcio? ¿Cómo sería brevemente este concepto? No, es en favor del administrador como tal, regula la actividad, la reconoce en el sentido, para poner otra palabra, y no ser redundante, es administrar, administrador, es hoy ya a esta altura, después de 60 años de la creación de jurídica, de la 13512. Claro, de los consorcios, el administrador gerencia, es decir, hace mucho más que simplemente representar. Lo que pasa es que en todos estos años, entre la referencia de la 13512 y por supuesto la tradición que se construyó, se ha tendido a pensar solamente en la única figura que existía, que era la del mandato. Era la única. Ahora hay otra que regula la actividad. Esto no solamente en esta actividad, en otras actividades pasa lo mismo, supuesto. Con los abogados pasa lo mismo. Sí, con los abogados y con cualquier otra actividad que asuma bajo el Código Civil la representación legal. Es decir, el mandato desde el Código Civil es una regla general, no es una regla para los administradores. Correcto. La 13512 le reconoce además esa parte, pero no es que prohíbe la otra, no le reconoce, la otra no estaba regulada. Ahora aparece la regulación de la actividad, es decir, la administración tiene una serie de obligaciones, también tiene una serie de protecciones en esta ley, lo que pasa es que probablemente, insisto... Ahora las vamos a desmenuzar un poquitito, diputado. Claro, por la novedad no se veían, y que de esa manera organiza una actividad que lo merecía aparte. Por eso insisto, hay que empezar a verlo de los dos lados. Esto nace de los líos que tenían los consorcios, pero también nace de una cantidad de malos ejecutores de esta actividad que podían dejar mal parada a la profesión. Sí, yo creo que las cámaras en ese sentido, digo a las cámaras de administradores, así como cuando surgió la 941, estaban más preocupadas por voltear, en el buen sentido de la palabra, entre comillas, la ley, que en ver cómo adecuaban lo que requiere la ley en base a asesorar a los administradores cómo cumplir con la ley. Me parece que sigue un poco esto, creo que están más entretenidos en presentar judicialmente medidas de amparo que en ver cómo cumplimos con la ley, con lo cual va a salir la reglamentación y los administradores todavía estamos un poco en ascuas con esto. Sí. ¿Cómo se ve desde el ámbito de ustedes? La verdad que lo vemos así y la pelea debería ser en todo caso por amalgamar esos dos mundos, el mundo de la ley que requiere una reglamentación con el mundo de la profesión. O por lo menos las dos cosas juntas, ¿no? Sí, Perdón, sí, diputado. sí, claro, sí, decir, sí. Por un lado reclamar, meter lo que crean que pueda estar mal en la ley. Sí, pero por otro lado, asesorarnos a nosotros qué hacer con respecto a la ley. Sin objetar los derechos que tenga cada organización, por supuesto, pero falta eso, la importancia de que además la reglamentación siga el espíritu de la ley. La ley viene a innovar, por lo cual, yo esto lo he dicho varias veces, es probable que en 1 o 2 años terminemos de evaluar cosas que funcionaron, cosas que faltan, cosas que... Parte del articulado que a lo mejor no funcionó, cambiarlo, por ejemplo. Podría suceder perfectamente. Esto de los dos lados, desde el lado consorcial como desde el lado de administración, cuando impactás en una cultura 60 años desarrollada,
con una serie de novedades que, en mi opinión, eran absolutamente necesarias. Esos impactos no ocurren todos exactamente como pensaste que iban a ocurrir. Pero también ocurre que en la transición, que esto es lo que está pasando ahora, entre la aprobación de la ley y la futura reglamentación, surgen una cantidad de temores que yo diría que es como haber leído a medias la ley, digamos. Tal ¿no? cual. Por ejemplo, Tal cual. si me permite plantear algún ejemplo en concreto. A ver, metámonos en algún ejemplo en concreto del articulado de la ley y la interpretación que usted puede dar. Bueno, hay toda una cantidad de temores acerca de la declaración jurada. Por ejemplo. La declaración jurada patrimonial versus seguro. Tenés dos innovaciones. Una, la declaración jurada patrimonial, y la otra, que está dentro de la declaración jurada, y la otra, la gran innovación que es el seguro. La verdad que esta innovación todavía es mayor, no existe ese seguro, lo están desarrollando, las compañías en general... Ahora lo han postergado 90 días, hablaban Sí. de que en junio iba a tener que estar funcionando, lo prorrogaron creo que 90 días la Así de es, defensa del consumidor. pero de todas formas, hasta que no se tome en el mercado ese seguro, no está claro que sea el precio definitivo, como está parece ser caro. Pero la pregunta es, pero no al administrador común no le queda otra, ¿quieres un seguro? No, para nada. La declaración jurada patrimonial no significa obligación de tener bienes. Declaración jurada patrimonial ante la Asamblea significa decirle quién sos. Esto es lo que la ley dijo. Es decir, esto creo que no tienen claro, la claro, gente. ¿Cómo es el espíritu? Es más, la reglamentación no podría decir usted deberá tener un bien o deberá tener un bien de Claro, tanto. eso sería dejar de lado buenos administradores que son discriminados porque no tienen bienes. Y la creación del seguro tuvo que ver con una cantidad de consorcios que se encontraron sin posibilidad de encontrar ese administrador y poder reparar aquel daño que había producido con su mala administración, como no pagar cargas sociales que cobró y demás. Esto rozaba a veces... son los menos casos, pero a veces tenía que ver con delitos y otras veces con mala administración. Entonces, el punto era cómo generás no legalmente, cómo generás formalmente una clara dimensión de dónde está parado el administrador que estoy contratando. Ahora, ¿qué pasa? Lo pongo al revés para que se entienda. Si el administrador dice, miren, yo no tengo bienes, pero yo tengo, y en la declaración jurada general sí debe ponerlo, tantos consorcios, tantas referencias. Es más, este consorcio yo lo administro hace 10 años y están todos felices. Ustedes, le digo a los administradores, ¿creen que un consorcio los dejaría ir? No, porque la ley no obliga a tener bienes, la ley obliga a decir quién sos, este es el tema. Y si quién sos no alcanza, o uno pudiera querer no decir los bienes que tiene, que esto tiene que ver con los derechos de uno, yo no quiero decir que tengo tal casa, o yo no quiero decir que hoy por hoy no vale la pena porque la información aparece por todos lados, ¿no? Claro, pero igual no tendría obligación de decirla frente al consorcio. Y ahí puede contratar un seguro que entiendo yo lo podría cubrir en más cosas, muchas veces ocurre una multa, además bueno, el seguro puede cubrirlo en ese sentido, es profesionalmente en una actividad que administra dineros de otro, a diferencia de otras profesiones como la mía, por ejemplo, le puede funcionar a favor, pero si no lo quiere o es caro, yo diría no lo pague. Vaya con una declaración jurada que convenza al consorcio que no tiene por qué tener bienes. Es una declaración jurada patrimonial, pero es una declaración jurada patrimonial que integra una declaración jurada general, el artículo más largo, digamos. Y además no exige... Sé que esto va a estar planteado, pero de todas maneras, sí, en estos últimos 2 minutos que nos quedan antes de ir al segundo bloque, diputado, esta divergencia que hay entre seguro profesional y seguro de caución, hay como un poco, digamos, distintas opiniones. Algunas compañías de seguros salen a ofrecer un seguro profesional, la reglamentación aparentemente va a salir seguro de caución. ¿Cómo sería en concreto esto? ¿Qué va a exigir la reglamentación? La única resolución que ha salido es la de caución. Originalmente el planteo fue... La ley no dice eso. Exactamente, el planteo original fue de caución, la ley dice seguro profesional de mala praxis. ¿Por qué la discusión y por qué son diferentes? Es importante entenderlo, si uno se puede poner en frío consorcista y administrador que nos estén mirando para entender dónde estamos parados con cada tipo de seguro, sabiendo todos que estamos innovando en un mercado que no existe, y insisto, que además tiene que ser un tipo de seguro posible, si no hay que dejarlo de lado, porque es una opción el seguro de caución.